Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Un agradecimiento profundo a cada uno de ustedes por la distancia que muchos han transcurrido para venir a este encuentro. Es de mucha valía para esta organización la presencia y el esfuerzo militante de ustedes de poder concurrir hoy. También quiero agradecerle a los disertantes que van a exponer entre hoy y mañana. Son destacadísimos profesionales y hombres con vivencias no solamente en el campo de la ciencia económica o en el campo de la política, sino también en muchos aspectos constructores de una realidad que hoy vive Latinoamérica. Tanto compañero Dulci como Caetano, como Tayana, como Moró, hombres surgidos de la política que han hecho en este país un trayecto importante que los jóvenes lo deben rescatar, y esa experiencia de vida y política debe ser enriquecedora en este encuentro. Le quiero también agradecer a Claudia y su equipo, que ha trabajado mucho por este encuentro y como siempre lo hacen muy bien, y realmente han estado preocupados y ocupados para que cada uno de ustedes llegara, encuentre su lugar, encuentre su sitio, esté lo más confortable posible, y si hay algunos errores en la organización pedimos disculpas, porque franca y gratamente nos ha sorprendido que nos sobrepasó e inclusive tuvimos que ponerle un límite a los compañeros que venían porque querían venir más y más, y realmente esto nos llena de orgullo. Y también, no lo veo por acá, pero le hago un reconocimiento especial al compañero Aldo Acosta, que fue el que empezó con las primeras reuniones de la juventud hace tiempo y que sirven para que hoy tengamos un grupo de compañeros jóvenes militando en nuestro sindicato, y fue uno de los primeros que empezó a organizar estos eventos. Claudia decía bien recién que cuando planteábamos la necesidad de un encuentro de la juventud sindical bancaria, buscábamos un objetivo, y ese objetivo es la discusión política. Y si alguno pensó que quizás iba a venir a hablarles de las bondades de la juventud que cada uno de ustedes tiene, y lo lindos y hermosos y hermosas que son, jóvenes, brillantes y radiantes, se equivoca. Porque yo vengo a hablarle a mis pares, a mis iguales, le vengo a hablar a los militantes como yo de esta organización, de lo importante que es que, aprovechando precisamente esa juventud, la canalicemos en energía de la discusión política de los temas. Porque fíjense que en el mundo de hoy, y Claudia hacía un recorrido por lo que es Latinoamérica, existe una fuerte corriente de obstruir un proceso que ha apuntado en la integración latinoamericana, que los países recuperen dignidad en la región. Y así ven cómo intentan el golpe de Estado con Correa en Ecuador, ven cómo intentan los golpes sistemáticos y permanentes, antes con Chávez, ahora con Maduro en Venezuela, ven los recientes ciclos en Honduras con la fiereza con la que se maneja el sector empresario, y en todo hay un común denominador, que es desalentar la participación de la población y de la generación de cuadros militantes para defender las consignas nacionales, populares y patrióticas en muchos casos. Y del otro lado, ¿qué? Del otro lado, aquellos que incitan a la no participación, aquellos los que hablan del fin de las ideologías, aquellos que tienen el discurso hegemónico, el discurso único, el de la desidia en la militancia, son los que más militan, pero solapadamente, que son los poderes económicos concentrados, los grandes multimedios que forman opinión en la sociedad, el poder financiero, que es con el que nosotros combatimos día a día en nuestro sindicato y que a nivel mundial ocasiona crisis tremendas en el mundo, producto de su rapiña voraz de maximizar rentabilidad a costa de la sociedad, a costa de los trabajadores. Y uno lo ve cuando ven esta profunda crisis internacional del sistema financiero que empezó con las hipotecas en Estados Unidos y siguió en Europa con España, con Francia, con Alemania. Quisiera que entre todos repasáramos si hubo una sola nota del establishment mediático del mundo diciendo salven los puestos de trabajo de los bancarios. No, la consigna de los gobiernos y la consigna
de los poderes concentrados fue: hay que salvar los bancos. Nadie pensó en los trabajadores. Y yo sé que les planteo una pelea utópica, absolutamente desigual, pero ¿saben qué? Si nosotros dejamos el terreno librado a que la política la hagan los medios de comunicación, estaríamos entregando el futuro de generaciones y generaciones en Latinoamérica y principalmente en este país. Generaciones como en la que nacieron la mayoría de ustedes. Ustedes son nacidos, quizá estudiados, durante la década del neoliberalismo y durante la década tanto del gobierno de Menem como del gobierno de la Alianza, donde el discurso único y hegemónico y el fin de las ideologías era el paradigma al que seguían todos. Y yo recuerdo hace poco que nos invitaron a una disertación del expresidente de Brasil, surgido del movimiento obrero, el compañero Ignacio Lula da Silva. Y cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él, él decía: ¿recuerdan aquel presidente americano que tenía un cartel tras su escritorio que le recordaba "es la economía, estúpido", por Clinton? Y decía: no, es la política, estúpido, porque decidir si hay más o menos pobres, si hay más o menos educación, si hay más o menos seguridad social, depende de la decisión política de los gobiernos, no de la economía. La economía son los recursos que se aplican bien o mal en un país. Y eso es lo que nosotros pretendemos en esta organización con este encuentro de jóvenes, que se discuta de política, porque como decía, ustedes que nacieron, crecieron y estudiaron en una época de neoliberalismo en la Argentina, tuvieron que padecer la cultura del perfil de lo privado en este país. Y así fue como un país como la Argentina, orgullo en materia de salud pública, y en esto peronistas y radicales aportamos a que ese orgullo creciera a través de Ramón Carrillo, a través de Arturo Uñatibia, y logramos que la salud pública en la Argentina fuera el eje del cuidado de la salud de los ciudadanos. Se cambió por lo privado en la Argentina y aparecieron las prepagas, rompiendo el sistema solidario de salud, rompiendo la salud pública. Nosotros los argentinos, que tantas veces nos vanagloriamos de nuestra cultura pública y de la educación gratuita, laica, obligatoria y pública en la Argentina, terminamos abrazados a colegios privados porque la década de los 90 nos imponía que el pensamiento de lo privado era lo correcto. Nosotros que fuimos pioneros en este país de la seguridad social en el continente, con nuestras cajas de jubilaciones, con nuestras obras sociales, con nuestro régimen previsional, terminamos de golpe sumidos en el mundo de las AFJP, de la medicina privada, como expliqué, de los seguros o fondos para el momento de la jubilación. ¿Y saben qué? Todas estas cosas que nos fueron cambiando, la salud pública, la educación pública por lo privado, terminaba hasta en el paroxismo de lo privado de pensar que también nos teníamos que morir y ser enterrados en cementerios privados. Y la verdad que a este país con esa cultura le fue bastante mal. Millones de trabajadores fueron expulsados a la marginalidad, a la pobreza, y en muchos casos, producto de esas privatizaciones atroces que hizo la década neoliberal en la Argentina, terminaron abrazados a un revólver y suicidándose muchos compañeros nuestros porque habían perdido el empleo. Yo como ciudadano y militante no pienso regalarle un ápice del tiempo de mi vida o lo que me quede de vida de dejar de militar para sostener estos principios ahora y siempre, en este sindicato, en la vida o en el partido político que milite. Y venimos a buscar de cada uno de ustedes precisamente ese compromiso, porque si nosotros dejamos liberado la militancia y el terreno de la militancia para defender nuestros principios y nuestros ideales, ese terreno nos van a ocupar los que nos llevaron a esa situación. Somos bancarios y sabemos que en la década del 90 fue el sector más castigado a la hora de las privatizaciones. Aniquilaron la banca provincial pública, pretendieron aniquilar la banca nacional
y pudimos por lo menos defender en el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, el caso del Banco Nación, el caso del Banco Ciudad, y rescato un pequeño banco que es municipal, que es el Banco Municipal de Rosario, que en medio de los azotes del neoliberalismo y de Cavallo impulsando las privatizaciones, tuvo un gobierno firme, que tuvo las pelotas que tuvo que tener y le dijo no al poder económico del municipio de Rosario, mantuvo su banco en la órbita pública y con participación de los trabajadores dentro del directorio de ese banco. Y digo, en esto fue cómplice gran parte, no solo de la sociedad civil, también de la clase política, porque acá hubieron gobernadores de provincia que no tienen ningún problema en cambiarse el ropaje y volverse progresistas un día y ser conservadores y liberales otro. Y así fue como primero privatizaban porque doña Rosa quería que privatizaran, como decía Neustadt, y era porque los organismos públicos eran ineficientes, los empleados que trabajábamos o trabajaban en ellos simplemente tomaban mate y comían bizcochitos de grasa con el sueldo que le pagaba la sociedad. Y ese discurso perforó en la mente de muchos argentinos. Entonces había que privatizar por esto. Después había que privatizar porque con la realización de esos activos incorporábamos capital e inversión en la República, ingresaban los famosos dólares de los que todo el mundo habla siempre. Entonces se privatizó por una necesidad de caja. Después privatizábamos porque se quedaban sin plata en las arcas de los estados provinciales, porque se daban cuenta que esa política de privatización indiscriminada, de aniquilar la industria nacional, los sectores productivos del país, conllevaba miseria, conllevaba desempleo, y si hay desempleo no hay quien aporte al Estado a través de los impuestos. Entonces había que privatizar para seguir en la fiesta, que no era la fiesta de los trabajadores, y hacía falta más plata que ingresara. Y lo más grave de todo lo que nos pasó es que después privatizaron por convicción ideológica, porque fue el giro hacia el pensamiento liberal que tuvo este país en los 90. Y eso es lo más grave que nos pasó, porque fue el abandono de la militancia que yo reclamo el compromiso en este encuentro. Le dejamos liberado a que antes que nos sacara 20 tapas Clarín, nosotros, los militantes políticos, teníamos que acceder a las privatizaciones. Este sindicato no lo hizo y por eso me siento orgulloso de militar en ello. Fuimos capaces de juntar 1 millón de firmas a lo largo y a lo ancho del país para defender al Banco Nación de las garras de la privatización, y los compañeros defendieron cada uno en su provincia y cada uno en su banco con las armas que tuvieron esta situación. Y digo, esta década de los 90, que no es otra consecuencia que el inicio de un modelo político que instauró la dictadura militar de los 70, porque esto hay que decirlo, la dictadura militar no solo se limitó a la desaparición física, tortura y asesinato de más de 30.000 argentinos, sino que conllevaba en ello la necesidad de aniquilamiento de una generación completa de militantes del campo popular para impulsar un proyecto económico en este país, entre otras barbaridades, aparte de la perversidad de matar. Porque fue ahí donde la economía de especulación empezó a sufrir los efectos más fuertes. Fue ahí donde se empezó a terminar la industria nacional, los sectores productivos, los del campo. Fue ahí donde empezó la patria financiera, que todos conocemos cómo terminó en una de las tantas crisis que vivió este país. Por eso hay que renovar un compromiso militante de discutir políticas cuando tienen, como en el caso de ustedes, no juventud, tienen una vida por delante para cambiar, como decía García Márquez en esa maravillosa obra que es 100 años de soledad, para cambiar por fin y para siempre en una utopía esta triste realidad contraria a esa utopía, ¿no? Entonces, decirles que hoy están dadas las condiciones para que nosotros avancemos en este sector. Todos saben que la asociación bancaria y su conducción es un crisol ideológico, tal cual lo es el pensamiento de un bancario, porque un bancario es clase media. Y como clase media, a veces espasmódica a la hora de los reclamos y no continua en la defensa de su derecho, también nosotros tenemos un crisol ideológico en nuestra composición. Y es bueno que así sea. Y hago esta introducción de la pluralidad ideológica porque muchos de ustedes saben que soy afiliado a la Unión Cívica Radical, pero eso no me inhabilita de reconocerle a este gobierno grandes avances que ha habido en la Argentina en esta última década. ¿Cómo no voy a reconocer
el ciclo ininterrumpido de paritarias más largo de la historia argentina, si ha sido bajo este gobierno, y que nos permite a nosotros, los trabajadores, discutir no solo salario, condiciones de trabajo, nos permite discutir, entre otras cosas, ni más ni menos, que una mejor distribución del ingreso, al menos en el segmento de actividad que nosotros representamos. ¿Cómo no voy a reconocer, entre otras cosas, que este gobierno ha sido facilitador de la protesta social porque no han habido hechos de represión violenta contra los trabajadores cuando protestan? Y lo reconozco porque ser facilitador de la protesta social o no reprimirla de acuerdo a lo que ustedes quieran tomar como concepto, implica que tenemos la cancha liberada para que con nuestras fuerzas y el poder que generemos podamos discutirle a las patronales más y mejores condiciones de trabajo, más y mejores salarios. ¿Cómo no voy a reconocer la política de recuperación de Malvinas en materia de política exterior si nosotros aquí hacemos un culto del respeto a los excombatientes de Malvinas, inclusive a través de la creación del centro de excombatientes que tenemos de Malvinas dentro de la asociación bancaria? ¿Cómo no voy a reconocer el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si veníamos de una corte automática del menemismo que levantaba la mano por todo e hicieron, gracias al aporte de esos jueces, las mayores de las tropelías en la República Argentina, al borde de dejar un país en la miseria, desangrado, dividido, fragmentado socialmente? Y sobre todas las cosas, le reconozco a este gobierno, y en particular a quien inició el proceso, que es Néstor Kirchner, el haber recuperado la política como instrumento de resolución de los problemas de la gente y del pueblo. Porque creo que a partir de esa recuperación institucional que tiene el país, nos permite a los militantes militar con mayor comodidad a la hora que vamos a un banco, a la hora que vamos a un barrio o a la hora que militamos en una ONG. ¿Y por qué lo hago este reconocimiento? Y también sé que es un debate en el sindicato, porque hoy mucha juventud está volcada a militar dentro del partido que gobierna. Lo hago primero por honestidad intelectual, porque a mí muchas cosas de esas me hubiera gustado que le hiciera el gobierno de la Alianza, que fue una esperanza que se truncó a sí misma en el 2001-2002. Pero también lo hago para preservar la autoridad moral que va a tener este sindicato y cada uno de sus militantes, cuando en un cambio de gobierno, porque los ciclos políticos son así, te tocará una década de centroizquierda y una década de centro-derecha, y ojalá nunca vuelva el liberalismo o el neoliberalismo en la Argentina, pero también te puede tocar. ¿Y desde qué autoridad moral nosotros vamos a cuestionar determinados puntos si no hemos tenido la autoridad moral de cuestionarlo ahora? Por eso, esta organización gremial tiene independencia de pensamiento político, que no significa en política ser amarillo. Si hay alguien que ha emitido opinión sobre los grandes temas nacionales en la República Argentina en este último tiempo, es la asociación bancaria. Hemos hablado de coparticipación, hemos hablado del impuesto a las ganancias, hemos hablado de una nueva ley tributaria, y lo hemos hecho desde nuestra independencia de pensamiento, manteniendo por sí que el sindicato, como uno de los grandes actores de la economía tiene dos grandes actores, que son el mundo del trabajo y el capital, y debe tener un tutelaje del Estado inexorablemente. Que nadie se asuste por la ley de abastecimiento, que nadie se asuste por las regulaciones que impulsa el Poder Ejecutivo sobre la economía, porque a veces son necesarias. Entonces, como uno de los grandes ejes o grandes instrumentos del trabajo, de la economía, que somos los trabajadores, tenemos que tener opinión política sobre cada uno de los temas. Lo que no vamos a hacer desde la conducción del sindicato, y por eso fue nuestro alejamiento de la CGT, es partidizar esa opinión política. No somos ni opositores ni oficialistas, somos dirigentes gremiales con consignas claras para defender a nuestros compañeros en el marco de un modelo de país que requiere permanentemente del campo popular y nacional donde milita esta organización sindical. Estoy hablando un poquito de la bancaria de hoy, de la bancaria donde ustedes están militando, porque como secretario general, cuando tengo la oportunidad de hablar, ya sea en una asamblea, en un acto, en un encuentro de jóvenes, de mujeres, en un plenario,
yo me siento con la obligación moral de rendir cuentas, porque creo que es lo mejor que nos puede pasar a los dirigentes, rendir cuentas permanentemente, y si no las rendimos, que ustedes nos las exijan. Porque cuando falla la dirigencia, empiezan a atacar la institución. Ustedes saben bien que para los dueños de los bancos y para el poder mediático no hay mejor sindicalismo que el que no existe, porque es el que le permite a ellos hacer todo lo que quieran con los trabajadores. Entonces tenemos una obligación nosotros de rendir cuentas. Y en ese rendir cuentas quiero decirles que hoy ustedes están militando en una organización que ha crecido en más de 23.000 trabajadores en los últimos 3 o 4 años. Y debe ser el sindicato que más creció en la República Argentina, y en los organismos internacionales en los que participamos es sin duda el sindicato que más creció en el mundo. Esto dicho por el propio presidente de la UNI en la última reunión que tuvimos. Es un sindicato que ha propiciado la legitimación de arriba hacia abajo de todos sus cuadros orgánicos y ha producido más de 1000 elecciones de comisión gremial interna en los últimos 4 años en todo el país. Seguramente faltan lugares, seguramente no haremos tan bien las cosas como deberíamos hacerlas, pero sepan que la impronta va en el sentido democrático de que los compañeros obtengan la legitimidad a través del voto popular. Y eso lo hicimos en un proceso electoral donde sabíamos que había que saldar una historia y un pasado que fue tortuoso para nosotros, como fue la salida de nuestro ex secretario general anterior. Por eso, cuando hubo una elección nacional como fue el año anterior, y como candidato a secretario general y con Andrés como apoderado de la lista, le pedimos a la Junta Electoral Nacional que habilitara la participación de quienes se habían presentado al proceso electoral. Nada mejor para dirimir la historia reciente, dura y triste que nos había pasado que el voto de nuestros compañeros. Y también podíamos esgrimir logros como este, logro como decir que es el único sindicato que tiene la certificación de normas ISO nada más ni nada menos que en contabilidad, finanzas y tesorería. Decirles que hemos recuperado la presidencia de Unifinanzas América, que es conducir los destinos del sistema de los trabajadores del sistema financiero global de la región. Decirles también que somos la tercera actividad mejor paga del país producto de los acuerdos salariales que hemos hecho. Vengo a decirles también a mis compañeros que nos falta un montón en muchos aspectos, y quizás en el que más nos falta es en la renovación de nuestro convenio colectivo de trabajo. Si bien tenemos un convenio que es el 1875, que es sabio y ha servido y sirve todavía para ponerle un freno a las patronales, no menos cierto es que se llama 1875 porque es del año 75. Y en 40 años, si hay algo que cambió, es la actividad del sistema financiero argentino. Y ese, junto con la recuperación de nuestra obra social que estamos dando, pequeños pasos pero importantes en esta materia, han de ser los grandes desafíos como dirigentes que tenemos, además de la discusión política. Pero adentrados de llenos en lo que es nuestra actividad y nuestro sindicato, quizás sean los 2 grandes objetivos a los que tengamos que concurrir en este tiempo próximo. Por eso, decirles que hemos conseguido, a través de esta posición de independencia política partidaria, a través de los logros que hemos esgrimido, a través de reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos, ser un gremio respetado. Somos un gremio respetado en los medios, somos un gremio respetado en el gobierno, en el concierto del resto de las organizaciones gremiales, y sobre todo hemos recuperado prestigio dentro de la sociedad. El otro día hablaba con un compañero que por ahí me decía, a veces no medimos nosotros en qué lugar estamos y desde qué lugar reclamamos, porque había subido a un taxi y le decía, ¿y ustedes los bancarios de qué se quejan con los sueldos que tienen? Y particularmente decía haber sentido un orgullo por eso. Y si tomo este ejemplo y esta anécdota mínima para significar que nosotros salimos de las noticias policiales de hace 3 años a ser reconocidos en todos los ámbitos como quienes hemos conseguido mejores acuerdos salariales, quienes hemos conseguido mejorar algunas condiciones de trabajo. Y esto se debe a un gran esfuerzo que hemos hecho todos. Todos
todos los trabajadores militantes de esta organización, entre los que están, por supuesto, incluidos, han hecho ese gran esfuerzo para que hoy tengamos nosotros esta organización. Y por último, sin duda, lo políticamente correcto sería que le hable a los jóvenes. Hasta ahora he hecho un raconto y no he querido hablar al principio de los jóvenes y tomar todo mi discurso hacia los jóvenes. Porque como lo dije al principio, para mí son mis pares, son mis iguales, son militantes como lo he sido yo en esta organización. Pero sí, obviamente, voy a dejar algunas pequeñas reflexiones en este sentido. Nosotros venimos de uno de los conflictos más duros que ha tenido el sindicato en el último tiempo. Y no ha sido por plata, no ha sido por el impuesto a las ganancias del que voy a hablar enseguida, no ha sido por condiciones de trabajo, fue porque el conjunto de los trabajadores bancarios salimos a defender 36 compañeros de la Caja Popular de Tucumán que fueron despedidos no solo injustamente, de una forma autoritaria, cruel y que tenía un solo objetivo, que era esmerilar el sentido de participación. No fueron al azar los despidos en la Caja Popular de Tucumán, salvo honrosas excepciones. Fueron jóvenes igual o más jóvenes que ustedes los despedidos, que eran todos militantes sindicales. Y el objetivo era amedrentar la posibilidad que se rebelaran los compañeros ante una gestión autoritaria de un interventor que lo único que fue hacer negocios para terminar privatizando la Caja Popular de Tucumán como la última joya de la abuela que pretende robarse el gobernador José Alperovich cuando termine su mandato porque no tiene reelección. Y esos compañeros nuestros, 36 jóvenes que decidieron dar la pelea junto con otros trabajadores más, fueron los que pagaron la consecuencia de ese pecado de militancia. Y yo, la verdad que me siento profundamente orgulloso de la organización gremial, de todos los trabajadores bancarios que pusieron el hombro en parar de Ushuaia a La Quiaque, de la cordillera al mar, para que esos compañeros fueran reincorporados. Y esos compañeros con quienes tuve charlas, y muchas, tanto acá en Buenos Aires como en Tucumán, tuvieron un gesto de dignidad fantástico, maravilloso. Nunca se quebraron, no se quebró ninguno. Es feo quedarse sin laburo en este país y más cuando venís de un sueldo bancario. Sin embargo, no salieron corriendo detrás del interventor a pedir disculpas para que los tomaran porque lo que le pedía era que renunciaran a la afiliación al sindicato y que se convirtieran en opositores de la organización y amanuenses del interventor. Y no fueron esos jóvenes detrás de eso que hubiera sido lo más fácil. No fueron tampoco corriendo a ver o a reclamarnos en qué banco los ubicábamos para que trataran de recuperar un empleo bancario. Siempre tuvieron una consigna: queremos volver a nuestro puesto de trabajo porque nos fue arrebatado de una forma absolutamente injusta. Y vaya para ellos mi más profundo respeto de por vida a esa digna actitud. Y fue un ejemplo, muchos me preguntaban, inclusive algunos compañeros dirigentes, si como conductor nacional de la bancaria no me estaba exponiendo al máximo en este conflicto, si todo ese prestigio que habíamos logrado no lo estaba llevando hasta el abismo porque difícilmente pudiéramos reincorporarlos. Y siempre tuve una misma respuesta para eso, que la tengo habitualmente para todo, y el que me conoce sabe que es así. Ningún dirigente gremial, y les pido que guarden este concepto y si les sirve bien, puede permitir una injusticia, porque cuando permita una, después tiene que permitir todas. Por eso la bancaria peleó como peleó por esos 36 compañeros. Hoy los vi por ahí a los compañeros tucumanos del Nación que me saludaban en la entrada
y vi ayer el listado de los compañeros que venían. Hoy esos 36 compañeros no han venido. Y no han venido porque fueron reincorporados en la Caja Popular de Tucumán. Y yo aspiro, así como nuestro sindicato es líder hoy en muchas cosas vinculadas a la cuestión de género, tenemos una importante participación de la mujer en los cuadros políticos del sindicato, y yo sé que se abre un debate si los cargos hay que ocuparlos por una cuestión de género, por militancia, y sí, ese es el debate de verdad, pero hay veces que los abogados, y si hay alguno que está estudiando Derecho o es abogado, sabrá entenderme, yo no lo soy, pero entiendo el concepto. Hay veces que hay que sancionar legislaciones de discriminación positiva, que es cuando el medio ambiente no le da el derecho que le corresponde, hay que legislar aún discriminando al grueso de la sociedad para que ese derecho aparezca y exista. Por eso existe el cupo de la mujer hoy en los distintos estratos políticos. Es lo mismo que a veces tienen que sancionarse una reglamentación, ordenanza o decretos y un poder ejecutivo, de decir que a lo mejor un chico con alguna discapacidad no debe pagar el boleto y tienen que sacar una ley, un decreto, una reglamentación para que así sea, porque per se ese derecho no lo tienen. Entonces, este sindicato que está cambiando de un modo sustancial y que le está dando protagonismo y poder a los trabajadores, porque esta es la idea, hoy quiere en este encuentro de jóvenes darle ese poder a ustedes, para que vayan construyendo de aquí por los tiempos una bancaria mejor de la que nosotros podemos dejarle a ustedes y quizá mejor de la que yo recibí. No soy de los que se alarman ni cuestionan las herencias recibidas, porque si no, no sería dirigente. El dirigente sabe en qué se mete, sabe en qué condiciones recibe un país, una provincia, un sindicato, y si tiene la valentía, la capacidad y lo que tiene que tener, sabe que lo va a sacar adelante. Y yo sé que nosotros estamos construyendo una bancaria mejor de la que recibimos, y también quisiera algún día transmitirles aposta a alguno de los jóvenes, aquí presente o no, para que se haga cargo de una bancaria y la haga mejor aún de lo que la recibe. Porque el sindicato no es otra cosa que la casa que alberga a todos los trabajadores argentinos y en este caso el sistema financiero. Lo he dicho hasta el hartazgo, yo en este marco de pluralismo ideológico lo que aspiro siempre a que la asociación bancaria sea la casa de los trabajadores y no el cuarto de servicio de ningún partido político. Por eso, teniendo opinión política, nosotros no hacemos partidismo en la organización. Y es un camino largo. Y les hablo a los militantes porque son militantes y sé que es muy duro, porque para cualquiera de ustedes sería más fácil, como suelo decir muchas veces, que estén con su grupo de amigos, con sus redes sociales, estén en un boliche bailando o armando un club de fútbol, un partido de fútbol, qué sé yo. Y sin embargo yo los veo marchando junto a nosotros en cada una de las marchas. Y sé que eso tiene un desgaste personal, que es el compromiso, el dejar cosas de lado propias de la juventud para involucrarse de un modo distinto y arrojado y valiente en los problemas de la sociedad. Y también sé que cuando a veces los dirigentes nos equivocamos, la primera línea de flotación a la que le pegan los tiros es a la militancia de más abajo. Y es ahí cuando aparece el desasosiego, la desesperanza, cuando a veces nos preguntamos ¿y para qué militamos? Cuando a veces puede que en algunos casos ingresen en la angustia de decir me quiero salir de todo esto. Y yo les pido, primero, que apaguen los celulares, y segundo, les pido que cuando esos momentos de tristeza, de angustia, esos momentos de desazón, de a veces no poder lograr lo que queremos, porque no siempre logramos lo que queremos o el 100% de lo que queremos, los invada,
vayan y hablen con nuestros jubilados bancarios. A veces, esos compañeros que vemos en el sindicato, a los que a veces miramos sin mirar, fíjense, porque muchas veces los vemos pasar. A veces cuando nos preguntan algo o nos dicen algo, los oímos sin oír muchas veces, porque quizás hacen muy largo lo que les pasa y nosotros tenemos otros tiempos o ustedes quizás tengan otros tiempos. Cuando el momento de desazón los invada, recurran a esos compañeros. Que ellos, que tienen años en esta organización y años en la vida y vieron pasar conducciones en el sindicato, en la política, en los poderes militares, en la iglesia, ellos le van a contar lo que significó la huelga del 58 y 59 en esta organización sindical. Nos costó 6.000 cesantes a los bancarios para que hoy nosotros podamos tener, entre otras cosas, una jornada de trabajo de 7 horas 30 que aún a tantos años siguen sin querer cumplir las patronales. Pregúntenle a ellos lo que fue ser llevados siendo bancarios de saco y corbata y cargándolo en los camiones militares y lo llevaban a los regimientos y los pelaban y los tuvieron 60 días presos. Pregúntenle a ellos, a nuestros militantes de más años, lo que significó los bombardeos en la Plaza de Mayo, cuando el pueblo trabajador estaba ahí. Pregúntenle a aquellos compañeros que tenemos, y muchos dentro de la estructura del sindicato, que padecieron la atroz dictadura militar de los 70. Pregúntenle a ellos cómo se sigue el camino después, cuando viste que compañeros tuyos desaparecieron y fueron asesinados por el proceso. Pregúntenle a los cientos y a los miles de trabajadores bancarios que durante la dictadura perdieron su empleo por cuestiones políticas. Pregúntenle a los bancarios que también están aquí y que son parte de la conducción lo que costó llegar a una ley de reincorporación de cesantes políticos que terminó promulgando el gobierno de Alfonsín cuando volvió la democracia. Y cuando le pregunten a todos ellos, desde su juventud y desde su angustia y desde su desazón, se van a dar cuenta que esa rica historia de lucha de esta organización ha hecho que estemos en el año 2014, al borde de cumplir 90 años de la asociación bancaria, 90 años de lucha, 90 años de esfuerzo, 90 años de luchar por más mejores salarios, más y mejores condiciones de trabajo. Y ahí van a encontrar la respuesta para retomar ese espíritu militante. Y seguramente, después del análisis frío que hagan de todas esas connotaciones políticas e historia de nuestra organización, los bríos sean mayores que los que tenían antes para militar y se sumen más compañeros a discutir política, como dije recién, a discutir salarios, como dije recién, a discutir condiciones de trabajo y respeto por la legislación que el sector empresario no nos quiere dar. Porque hoy hay una gran discusión cuando protestamos, aquellos que aún hemos dado gesto y conductas permanentes de pertenecer al campo nacional y popular, y porque paramos por nuestro derecho, nos tratan de golpistas o nos tratan que somos funcionales a la derecha. Y yo en esto hago un alto y digo, ¿quién es funcional a la derecha en la República Argentina? Los trabajadores que hemos acompañado un modelo político y social y económico que recuperó a la Argentina, o son funcionales a la derecha los poderes económicos y concentrados que pretenden por todos los medios evitar la gobernabilidad y la democracia en este país. ¿Quién es funcional a la derecha? Los trabajadores organizados que pedimos que se reforme una ley de entidades financieras que es de la época de Martínez de Hoz, que costó 30.000 desaparecidos en la Argentina, o el establishment financiero que quiere seguir con sus prebendas de la ley de entidades financieras actual. ¿Quién está a la derecha y es funcional a la derecha? Los que pedimos una reforma tributaria para que no nos metan más la mano en el bolsillo con el impuesto a las ganancias, o aquellos que siguen sosteniendo una reforma o un esquema tributario que es de la década de los 90. Y cuando nos damos todas estas respuestas, nos decimos que estamos en el lugar acertado.
seguimos sosteniendo este modelo político, económico y social y tenemos autoridad moral para decirle que si nos obligan a parar una y mil veces por el impuesto a las ganancias, vamos a parar una y mil veces para que nos devuelvan la plata que nos roban del impuesto a las ganancias. Por eso, más que hablarle a los jóvenes, quiero decirles que el presente está lleno de ustedes. El presente está lleno de ustedes, compañeras y queridos compañeros. No solo hay que discutir problemas en la Argentina, que está bien que se discutan. Acá hay que discutir ideas y hay que discutir ideología, y este es el sentido de este encuentro. Y creo que no hay que delegar en el tiempo lo que la militancia de ustedes puede hacer hoy, que es tomar la responsabilidad de conducción en distintos estamentos de esta organización sindical. Y los más grandes, o la generación intermedia, debemos entender que hay que terminar con el discursito que los jóvenes son el futuro. Si son el futuro, muchachos, le tenemos que dar el lugar y el espacio hoy y ahora en este sindicato, porque ustedes no son futuro, son hoy y ahora en esta organización. El otro día leía, no va a hacer un discurso como Chávez y ya termino. El otro día leía, y como buen mendocino que soy, un gran poeta mendocino que es Armando Tejada Gómez, que suelo citarlo, ¿no? Y hay un cuento que se llama Hay un niño en la calle, que es muy bello, y que dentro de los fragmentos de ese cuento tiene una definición fantástica para el tiempo y la hora que nos toca vivir, ¿no? Y dice que importan dos cosas a la hora de concebir el mundo. Una es salvarse solo, es decir, arrojar ciegamente de la balsa a los demás. Y la otra, que es la más difícil, es un destino de saberse con todos, para lo cual hay que agotar hasta el último esfuerzo para salvar hasta el último de los náufragos. La verdad que para pensarlo en futuro, ustedes que tienen una vida por delante, es un muy lindo concepto de vida. Porque ¿saben qué es lo que importa en esta actividad? Que a veces uno hace cosas multitudinarias o a veces lo hace por un compañero, cuando le pide un traslado o solamente cuando lo escucha, porque tiene un problema. Y lo importante de esto es que cuando uno llegue a la noche y apoye su cabeza sobre la almohada, sepan, cada uno de ustedes, que hizo algo maravilloso en el mundo, que es haber entregado un día de su vida para luchar por sus compañeros. Y eso nadie nos lo va a quitar a los militantes, ni ahora ni nunca. Por eso, cuando Claudia me pedía una frase para, no sé si un libro o una foto, ¿qué iba a hacer? Me decía, escribime algo para los compañeros, los chicos, como dice ella, los compañeros, como digo yo. Y yo le decía que la juventud bancaria tiene la obligación de concurrir en el auxilio de esta organización para reverdecer sus laureles, para sacarle el lustre al oro de las tantas luchas ganadas y perdidas con dignidad por esta organización, y para mostrarle el camino a las generaciones que vengan después de ustedes, de buscar un sindicato solidario, presente y protagónico, que haga de ahora y para siempre a esta, nuestra querida asociación bancaria, el sindicato más grande y mejor de la República Argentina. Muchísimas gracias.